a Éfeso, y también una carta que se iba a leer en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, y después esta carta iba a salir de una manera encíclica, iba a salir a ser leída en otras iglesias en esa misma región, en lo que el día de hoy es Turquía. Y tú dices, pero ¿por qué esto es importante? Y vamos a ver eso en un momento. Ahora, Éfeso no es una ciudad pequeña, no es un pueblito. En ese entonces, Éfeso es una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Es un puerto principal, está en la intersección de dos caminos importantes de comercio del Imperio Romano. Es por eso que Éfeso, esta ciudad donde hay hermanos creyentes, y Pablo les está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, lo que significa que Dios mismo está escribiéndoles a estos hermanos, están en medio de una ciudad que es un centro comercial, es un centro cultural, es un centro político, y también debido a todas estas influencias es un centro espiritual. Pablo escribe y dice, ok, voy a darles una lista de cosas inspirado por el Espíritu Santo que ustedes tienen que saber, hermanos de Éfeso. Y recuerdan algunos de esos temas. Dice y empieza a decir, ¿saben qué? El evangelio va a cambiar como tú tienes tus relaciones familiares, tus relaciones laborales, tus relaciones entre hermanos y hermanas en la iglesia. Va a hablar de cómo tienes que perdonar, por qué tienes que perdonar. La unidad, habla del racismo entre judíos y gentiles. Habla de un montón de otros temas como la amargura, qué es la iglesia, qué no es la iglesia, qué deberías enfocarnos, qué tipo de cuidados tenemos que tener. ¿Qué significa ser un creyente en realidad? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es lo que Cristo hizo por ti? Y todas esas cosas, y ahora sí, ya quizás llegamos con nuestros ojos, vemos el versículo 10, por favor, y noten que el versículo 10 empieza con estas palabras, por lo demás. Y esta pequeña frase es clave, ya que abre la puerta al tramo final, a la conclusión de esta epístola. Si tú tienes la Nueva Versión Internacional, te vas a dar cuenta de que la tradujeron esa frase en el griego como por último. Ahora, esta palabra por último no solo muestra que estamos al final de esta epístola tan rica en temas, pero también lo que está diciendo aquí Pablo es que por último, por tanto, debido a lo que escuchaste anteriormente, este es el tema con el que quiero cerrar con broche de oro esta epístola tan importante. Y esto es importante también porque después de haber visto tantos temas, algunas personas puedes leer tu Biblia y decir, ok, entonces Pablo está ahí escribiendo, y después dice, me olvidé. Está de hablar de la guerra espiritual al final. Pero no es así. Pablo está diciendo aquí que yo ya les he impartido toda esta instrucción y por último tengo que decirles de esto que es totalmente básico, totalmente importante. Esto es fundamental para todo el resto de la carta. Esto de lo que vamos a hablar es fundamental para cada creyente porque estás en una guerra espiritual. Y aquí vemos, mientras hablamos de la guerra espiritual, que ha habido dos extremos normalmente, ¿verdad? Los habíamos reconocido la semana anterior. Por un lado hay una obsesión por esta idea de la guerra espiritual, una obsesión que no es bíblica. Y empiezas a ver que todo el mundo está ahí como buscando, y ahora y el demonio de esto, o el demonio del otro. Ayer nos reunimos con unos hermanos a jugar fútbol. Y fue interesante hablar con algunos de ellos y me comentaba uno de que en la Ciudad de México, una ciudad conocida por su smog, había una vez ido una persona y había dicho que iba a volar alrededor de la ciudad atando el espíritu del smog. Y personas hacen eso y personas dicen, qué inteligente esa idea, qué bíblica. Y empiezas a ver ministerios que tratan de atar todo desde el demonio hasta la gripe, hasta cualquier cosa. Ministerios de sanidad, ministerios de todo tipo de cosas que vamos a ver son bíblicos o no. Y al final de enfocarse en su Biblia se están enfocando en qué estará pasando. Ahora, quizás tú no estás ahí o estuviste ahí y ahora te estás yendo al otro extremo, que es ahora una omisión de la existencia de la guerra espiritual. La palabra de Dios habla claramente que estamos en una guerra. Y tenemos que vivir de manera como que muestre que estamos en una guerra. Les había comentado y la semana pasada terminamos hablando de esto, que un soldado normalmente se va a dormir, ¿de qué manera? Se va a dormir y tiene su uniforme, sus botas, sus armas cerca, porque se da cuenta de que en cualquier momento tiene que entrar a la batalla. Cualquier momento puede haber alguna sorpresa y lamentablemente, de un lado, estamos totalmente enamorados con esta idea de la guerra espiritual y otras personas vivimos como que no sería verdad. No estamos totalmente pensando a cada momento de nuestra vida, yo estoy en una guerra, ¿qué decisiones hago? ¿En qué gasto mi dinero? ¿En qué uso mi tiempo?
¿Cómo mis conversaciones con personas creyentes y no creyentes muestran que estamos en una guerra? ¿Cuáles son mis prioridades? Ahora, la palabra de Dios es tan buena porque al hablar de este tema que nos damos cuenta que es nebuloso para muchos de nosotros, la palabra de Dios nos dice exactamente cómo deberíamos hablar y pensar de este tema. En las comunidades en esta semana, en nuestra comunidad, un hermano levantó la mano y dijo, y pregunté, ¿qué preguntas hay? Dijo, y de manera práctica, ¿cómo se ve esto para un creyente? Y me parece una pregunta muy, muy buena. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ok, entonces entiendo que no tengo que obsesionarme por eso y también que no tengo que omitir, pero ¿cómo se ve esto el día de mañana cuando suena mi alarma? ¿Cómo se ve esto cuando salgo de la iglesia? ¿Cómo vivo? Y parecería que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Como que Dios dijo que verán que están en una guerra espiritual, ahí inventaránse cómo hacen. Pero no es eso. El texto de Efesios capítulo 6, del versículo 10 hasta el versículo 20, nos da 5 imperativos. 5 imperativos. Imperativos son mandatos. Es como que en medio de esta guerra espiritual, estas cosas son las que tienes que hacer. El día de hoy vamos a ver 2 de ellas. Y lo que nos vamos a enfocar en este tiempo es cómo tenemos que enfocar nuestras vidas. ¿Cuáles son 5 principios que tenemos que recordar dentro de esta guerra espiritual? Y oramos de que sean lo más prácticos y obviamente bíblicos posibles. Y acompáñenme una vez más en oración mientras empezamos nuestro tiempo en este texto. Padre, una vez más, ayúdame a quitarme del camino para que Cristo brille como lo más hermoso. Padre, gracias porque Él es Señor, Él es el poderoso. Padre, gracias porque ese es el Cristo que servimos. En un mundo muy parecido al de Éfeso, donde hay tantas perspectivas espirituales, tantas cosas que nos dicen que esta es la manera para ser más espiritual. Vivimos en el Ecuador, personas están diciendo que lo mejor es ir a las religiones ancestrales. Y hay tanto jale de tanto lado, Padre. Y el día de hoy, Padre, queremos tu guía en este tema tan importante. Ayúdame a ser fiel al texto y a ser útil para mis hermanos y hermanas, Padre. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces antes de empezar con estas 5 características, estos 5 recordatorios, quizás te sorprende. ¿Y por qué Pablo habla de esto? Esta idea de guerra espiritual, ¿de dónde saca? Y esto es importante recordar porque recordar, ¿qué es lo que está pasando en Éfeso? Éfeso, de manera similar como el día de hoy, vemos que era una ciudad que tenía muchas perspectivas espirituales. Esto vimos la semana anterior, pero tenían una serie de ideas, de imágenes, de tradiciones, de creencias, de cosmovisiones, en la cual cada persona en Éfeso hubiera entrado a esa ciudad y cada persona tú ves que cree en algo. Sea una cosa religiosa, sea una cosa más pagana, sea una cosa humanitaria, todo el mundo está creyendo en algo y eso determina cómo vive espiritualmente. Entonces en Éfeso tú tienes, por ejemplo, una religión en cierta manera que adora al emperador y a héroes, y de eso tenemos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces tú tienes a Hércules, tú tienes a diferentes cosas de ese contexto y tú le adorabas en ese entonces a César, al César, no a este, a otro. Sorry, bro. Además de eso tienes en Éfeso lo que se llamaba la Efesia Gramata, que son encantos, hechizos. Entonces personas decían estas cosas, se ponían estas cosas para que de alguna manera manipularles a los dioses y sacar lo que querían. Entonces, por ejemplo, para los deportistas entre nosotros, era la idea de poder decir, ok, si hago esto antes de mi partido, antes de mi lucha, antes de mi evento, sé que me va a ir bien. Y era superstición. Y vemos eso también en nuestro tiempo, ¿verdad? Además de eso, tú tienes todos los dioses griegos y romanos como Zeus, Afrodita, Apolo, Atena, Demetria, Hestio y Dionisio. Y todos ellos estaban ahí. Tú ves, mientras caminabas por esa ciudad, tú veías estatuas. Tú veías sacrificios, y sacrificios de tranquilidad en el sentido que iban y ponían, qué sé yo, alguna cosa enfrente de la estatua, hasta sacrificios terribles en los cuales sacrificabas a niños, a tus hijos, en el altar de estos dioses. No ha cambiado mucho la situación, ¿verdad? En esta semana, en una de las entregas más importantes de Hollywood, una mujer se paró con uno de esos trofeos de oro y dijo abiertamente, yo no hubiera podido alcanzar esto si yo no hubiera tenido un aborto. Y mi hijo entiende, porque no le hubiera quitado esto a su mamá. De la misma manera ha cambiado, no ha cambiado nada. Tú ibas allá y matabas a tu hijo delante de ese altar. El día de hoy vas y matas bajo el altar de ser una estrella de Hollywood. El mundo no cambia tanto. Había además también creencias egipcias de magia.
Y para culminar, y en la parte más alta de esta lista de cosas espirituales de ese tiempo, es que Éfeso era la ciudad protectora de la gran Artemisa o Diana, que tienes la imagen ahí. Personas de todo el mundo llegaban a esta ciudad para adorarle a esta diosa de la fertilidad. Era el centro cultural, era el centro religioso, todo pasaba en ese templo de ahí. Era, es más, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era increíble. Entonces date cuenta, estás viviendo ahí y estás sintiendo toda esa presión. Es más, alguien te comparte el evangelio y tú te arrepientes y en fe crees en Jesucristo. ¿Y ahora qué hago con todas estas otras creencias? Y te das cuenta que el evangelio es más poderoso que estas creencias. No tenemos el tiempo para verlo en este momento, pero es posible, y lo que vemos en la Biblia es que en Hechos capítulo 18 hay una pareja que se llaman Priscila y Aquila, y ellos son enviados por Pablo a esta ciudad y ellos empiezan a compartir el evangelio fielmente y el evangelio da fruto y personas son salvas, se arrepienten de sus pecados, se dan cuenta de que estos ídolos, son cosas hechas por las manos, no son el Dios verdadero y se arrepienten y empiezan a seguir a Cristo. Y el cambio es tan increíble y tan importante que si tú lees Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19, ves que un gran número de personas que tenían todos estos encantos y libros van y los queman. Dicen, yo ya no puedo vivir así. Y se dan cuenta de algo súper importante y que creo que el día de hoy tenemos que subrayarlo. Tú no puedes tener un poco de Cristo y un poco de esas cosas. Cristo te pide total lealtad. En nuestro tiempo hay muchas personas que tienen una fanesca de creencias religiosas. Entonces me pongo un poquito de Cristo y un poquito de Virgen María y un poquito de un pana mío hace medio yoga y cosas así medias así espirituales. El deporte en sí está, no hay problema, por si acaso. Y de cosas así y empiezas a hablar de tantas cosas que las empiezas a meter y al final tú dices, bueno, estoy cubierto de todas formas. Y Cristo es una más. Y no puedes hacer eso. Entonces aquí ves que queman. Después, por favor, si vamos a Hechos capítulo 19 del 24 al 35, personas están convirtiéndose tanto alrededor de esta ciudad también, de que una persona que antes vendía unos pequeños, qué sé yo, un souvenir de este templo que vimos hace un momento, se da cuenta de que ya no me están comprando tanto. ¿Por qué? Porque personas se están arrepintiendo de su pecado. Y terminan diciendo, no, hay que votarle a este Pablo y a estas personas que están llenando el mundo de este tipo de creencia que solo hay un Dios y que estos dioses hechos por las manos no son verdaderos. El día de hoy yo te pregunto, ¿tú añades a Cristo alguna otra cosa? ¿Es Cristo tu Señor totalmente? Porque de la misma manera que en Éfeso había este tipo de guerra espiritual, en tu vida hay esta guerra espiritual. Cosas que están compitiendo por tu corazón, compitiendo por tu manera de ver a Dios y a las cosas. Y estamos en una guerra. Entonces, recordando eso, date cuenta que un hermano o una hermana en Éfeso, en una iglesia de Éfeso, escucha esta carta y está diciendo, ¿y ahora qué hago? Yo vi cosas, yo practiqué cosas. Yo tengo personas en mi familia que están metidos en esas cosas, yo no sé si me pueden afectar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya vamos a ver los 5 recordatorios para la guerra espiritual, ¿ok? Entonces, el primero, por favor, noten el versículo 10. Recuerda cuál es tu roca. Recuerda cuál es tu roca. Miren lo que dice, por favor. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí encontramos el primer imperativo de los 5 que vamos a ver hasta el versículo 20. No vamos a cubrir todos hoy. Y este es el primer imperativo. Y un imperativo, como dijimos y se sabe, es un mandato, es una orden. Esta es la primera orden de qué hacer en medio de la guerra espiritual. Y este es el primer imperativo que en cierta manera sirve para abrir la puerta y dar el tono de toda esta sección. ¿Qué es lo que debes estar pensando constantemente mientras haces todo este otro tipo de cosas? Y lo primero que a mí me sorprende es que para empezar esta lista no dice anda y ata, anda y somete, anda y haz sanidad, anda y háblale al demonio, anda y ponle bajo tus pies, anda y clama. ¿Pero qué dice, amados? Fortaleceos, fortaleceos. Dios usa la forma para dar un mandato y dice, fortaleceos en el Señor. Y desmenucemos esta oración de manera rápida, no tenemos el tiempo para verlo con gran detalle, pero notemos algunas cosas. En primer lugar, es una orden, no es una sugerencia. Entonces esto es importante porque tiene que ver que cada creyente debe estar haciendo esto. Cada creyente tiene que estar pensando en que estamos en guerra espiritual y lo que tiene que hacer es lo que dice aquí. Y algo importante también es que Dios no te da la opción de inventarte cómo ir a la guerra espiritual.
No puedes decir eso de fortalecer, lo hago después. Lo primero que yo tengo que hacer es que yo leí de este otro libro. No, la palabra dice fortalécete, es lo primero. Número 2, noten que no dice tú fortalécete, sino dice fortaleceos, ¿verdad? ¿Eso qué es? Un plural. Eso significa que todos los creyentes, tú si eres creyente necesitas hacer esto. Y esto es importante en nuestro tiempo, porque muchas conversaciones de guerra espiritual toman un tono de que tú no puedes ir a la guerra espiritual. Tú necesitas tu papá espiritual para poder ir. Tú no puedes ir a la guerra espiritual porque tú no te va a ir bien, entonces necesitas tu apóstol que te va a dar cobertura. ¿Han escuchado esa palabra? Entonces, es que tú no tienes esa cobertura ni te metas, pero aquí dice, no está diciendo, y solamente esos súper espirituales métanse en la guerra espiritual. Dice para todos. Número 3, vemos además que es un verbo, lo que se llama un verbo pasivo en el griego. Y un verbo pasivo, cuando tú tienes un mandato, normalmente viene de otra manera y tienes mandatos activos, que es tú haz esto y tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Vamos a ver uno así en un momento. Pero hay otros versículos que dice, tú tienes la responsabilidad de que veas que Dios está haciendo algo en ti. Y este es el caso de este verbo. Se podría traducir como sé hecho fuerte o sé fortalecido. Dios es el que está activamente actuando y tú eres más pasivo en el sentido de que dices, yo me aseguro de que esto esté pasando en mí. Otra vez, gran cambio de lo que vemos de la guerra espiritual en nuestro tiempo. Muchas veces en la guerra espiritual el primer paso es, ahora sí, ataca. Y tú ves que el primer paso aquí es, estate fortalecido. Estate fortalecido. Esta palabra fortalécete tiene la idea de llegar o ser considerado capaz o apto para una tarea. El poder hacer algo. Es una acción que está totalmente conectada, amados, lo que hemos visto durante toda esta carta, que es que estás unido con Cristo. Estás unido con Cristo. Entonces, mientras estás unido con Cristo, estás arraigado en Él. Filipenses 4:13, todo lo puedo en que me fortalece. Y ese versículo no está para los deportistas, es para todos. La idea de que tenemos que estar fortalecidos en Él, en medio de esta guerra espiritual. Cuando Pablo le escribe a su hijo en la fe, a Timoteo, le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete ¿en qué? En la gracia que hay en Cristo Jesús. Esto implica que tu rol es una acción y un entendimiento que tienes que anclarte en Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que tener claro tú quién eres en Cristo. Tienes que tener en claro quién es tu roca. Y eso empieza con la primera pregunta. ¿Eres creyente? Cristo no es un amuleto. ¿Cristo es tu salvador o es tu enemigo? Ahora, este texto además, por favor, acompáñenme. Dice, por lo demás, fortaleceos ¿en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. Este texto nos clarifica en que tenemos que ser hechos fuertes. ¿Y cuál es esa roca? Es Cristo, es el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí pasa algo muy interesante. Cada persona está en una guerra espiritual. Cada persona. Lo único que cambia es en qué bando estás. Del un lado tú tienes Dios y del otro lado tú tienes el demonio y sus fuerzas, ¿verdad? Y normalmente cada persona, no normalmente, siempre, cada persona está en esta guerra. Y lo que pasa normalmente es que todos nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia, estábamos en este lado, luchando en contra de Dios. Éramos enemigos de Dios, éramos por naturaleza hijos de ira. Y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vimos lo hermoso del Evangelio, nos dimos cuenta de nuestro pecado, nos arrepentimos de él y lo que hicimos es cambiar de bando. Y ahora de lo que estabas aquí y odiabas a Dios, ahora estás en el lado de Dios. Y te das cuenta que es por eso que tengo que estar arraigado en Él. Él es mi Señor. Dense cuenta de lo que dice el texto. Por lo demás, fortaleceos en Él. No dice fortaleceos en Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces personas religiosas les gusta decir, no, yo, Cristo de ley, pero no es tu Señor. Él me gusta que sea mi Salvador cuando tengo problemas, ¿no es cierto? Hay algún tipo de accidente y de una, Diosito, ayúdame. Cristo, pongamos la estampita. Pero el punto aquí es que no es solamente que tú sepas que hay un Cristo, de que algún rato te pongas una cadenita que tiene Cristo, que uno que otro rato vayas y celebres Navidad y hagas algo que parece medio cristiano. El punto aquí es Cristo tu Señor. Porque eso determina en qué bando estás. Y dense cuenta que no se acaba ahí, pero por favor noten conmigo, sigamos. En el Señor y en el poder de su fuerza.
en el poder de su fuerza. Algo tan increíble. Filipenses 2, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En el Nuevo Testamento habla que Jesús es el centro. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, ¿verdad? Entonces Cristo es el Señor, no solamente del corazón, pero Él es el Señor del universo. Y al final del tiempo vamos a ver un momento en el cual cada rodilla se va a doblar delante de Él. Se va a dar cuenta, Él es Señor. La gracia del Señor, en este momento tú tienes la oportunidad de doblar tu rodilla voluntariamente. Pero un momento lo vas a hacer quieras o no. Si eres de esas personas que vienes a la iglesia, no sé si creo eso. Tú tienes la responsabilidad de buscar qué es lo que dice la palabra. O vas a doblar voluntariamente, o cuando veas a Cristo vas a darte cuenta que lo único que puedes hacer es doblar tu rodilla. Ahora, algo que ocurre aquí es que puedes tener a alguien que es un señor de algo, y en nuestro tiempo vemos eso, ¿verdad? Personas que eran señores de algunas cosas, y eventualmente cayeron en algún tipo de problema. Dueños de compañías, dueños de haciendas, dueños de cosas, y eventualmente hubo un momento de recesión, hubo algún tipo de cosa, ¿y qué pasó? Lo perdieron todo. Ya no son señores. ¿Por qué? Porque no tenían el poder de poder aguantar esas cosas, no tenían el poder de poder sostenerse como señores. Y eso podríamos decir, ¿y cómo sé que Jesucristo va a ser siempre Señor? Lean por favor conmigo. Y en el poder de su fuerza. Y aquí los efesios, que hubieran leído esto en una sola pasada, hubieran dicho un ratito. Y escuchamos esto, ¿se acuerdan? ¿En serio? Sí, por favor, acompáñenme con sus Biblias también. Efesios capítulo 1. Me encanta ese sonido de las páginas. Vayan, Efesios capítulo 1, por favor. Y miren el versículo 19, voy a leer desde el 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón mismo, tú plural, sean iluminados para que sepáis, no solamente que sepas aquí en la cabeza, pero que experimentéis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahí dice, y cuál es la extraordinaria grandeza de ¿qué? De su poder para con nosotros, los que dicen que es su Señor, los que creemos conforme a la eficacia que dice ahí, de la fuerza de su... Las palabras son exactamente en el original las mismas. La eficacia de su poder, la fuerza de su poder. La idea aquí es que Pablo está diciendo, sí, ¿sabes qué? Estás sostenido, ahí sostenido, estás siendo edificado, estás creciendo, estás siendo firme en Cristo. ¿Y cuál Cristo? Ese Cristo que mostró su poder al vencer la muerte. Ese Cristo que en este versículo, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en los siglos, sino también en el venidero, en este siglo, sino en el venidero. Aquí lo que Pablo está diciendo es que tú te tienes que anclar, estar firme en ese Cristo que es tan poderoso. Es tan poderoso. Nadie siquiera se acerca a Él y su poder. Entonces si tienes esa preocupación de que ¿cómo sé que Cristo va a seguir siendo Señor después? Algunos de nosotros quizás estás en un contexto donde piensas, ¿y qué pasa si me muero? Y en ese momento no sé qué va a pasar. Entonces por eso hago la fanesca de religiones, para estar seguro. Aquí estas palabras te están diciendo, si tienes a Cristo estás seguro. No hay otra religión en el mundo que tú puedas decir, hay una tumba vacía. Si tú vas a religiones del oriente, tú puedes ir a visitar las tumbas de las personas que ahora ellos adoran. Cristo está muy por encima de cualquier otro lado, de cualquier otro pensamiento. El día de hoy, ¿en quién vas a anclar tu fe? Él es Señor, Él es el poderoso. Ser fortalecidos en Cristo, y podrías traducirle quizás no pero esa palabra se podría traducir, ser fortalecidos en Cristo, es decir, en la fuerza de su poder. Él es el poderoso. Entonces, amado, mientras empiezas la guerra espiritual, empieza primero diciendo, tengo que recordar la roca de mi salvación. Si en realidad es tu roca. Si no es tu roca, allí donde tienes que empezar. Número 2, por favor. Versículo 11, recuerda tus recursos. Vamos de nuevo a Efesios capítulo 6, estamos en Efesios capítulo 1. Y en Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y vamos a enfocarnos en esa primera frase, revestíos con toda la armadura de Dios. Este es el segundo recordar y este es el segundo mandato que tenemos. Esto es lo segundo que tenemos que hacer. Y este mandato se va a enfocar de manera específica en el cómo es que nos fortalecemos.
¿Qué recursos tenemos para estar firmes en la batalla? Porque todos hemos escuchado, ¿no es cierto? Quiero que estés firme. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hago de manera práctica? Y aquí vamos a ver cómo el creyente se apropia, cómo el creyente hace suyo estos beneficios del poder y del señorío de Cristo. Es la parte práctica de la batalla espiritual. Y noten una vez más que tú no le dirías a alguien, versículo 10, por lo demás fortaleceos, si es que no habría la opción de que no se fortalezcan. ¿Tiene sentido? Tú no dices a alguien que está totalmente ahí acostado, oye, serás fuerte mientras estás acostado. No, si le dices algo, estás fortalecido a alguien que necesita estar bajo presión. Entonces esto asume que cada uno de nosotros estamos bajo presiones. Entonces versículo 11, revestíos con toda la armadura. ¿Qué significa revestíos con toda la armadura? Quizás otra vez tú dices, no, pero ya hablamos de revestidos. Efesios capítulo 4, ¿verdad? Versículo 24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y esta palabra de revestíos o vestirse tiene la idea literalmente de vestirse. Tenía la imagen en este versículo anterior en el cual un nuevo creyente escucha el evangelio, se arrepiente de sus pecados, los confiesa, va en pos de Cristo y se da cuenta de que yo no puedo ser cristiano y seguir con el viejo hombre, ¿verdad? Si alguien se cae en un lago sucio, congelado, sale de ese lago y eventualmente se tiene que quitar esa ropa, secarse y ponerse nueva ropa, ¿verdad? El punto es ese, una persona que estaba muerta en sus delitos en un momento tuvo que decir, yo me despojo de mi viejo hombre debido a Cristo, renuevo mi mente y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Y eso pasa una sola vez, pero nos da una pauta de cómo vivimos nuestra vida cristiana. Y aquí dice revestíos, tenemos que revestirnos de la fortaleza que tiene en la guerra espiritual, su armadura. Y aquí hay un cambio importante. El primer verbo en esta batalla espiritual, ¿recuerdan? Era un verbo pasivo, que significaba que es algo que Dios hace en ti, ¿recuerdan? Ahora este segundo verbo es un verbo activo. Esta es una responsabilidad del creyente en el versículo que tenemos aquí, de que tiene que revestirse, tiene que activamente, con esfuerzo, poner una prioridad de ponerse algo. Y esta es, ¿qué? La armadura de Dios. La armadura de Dios. Es súper lindo pensar cómo Dios inspiró a los escritores de la Biblia. Porque ¿dónde estaba Pablo en este momento? ¿Recuerdan? Lo dijimos en la introducción. En la cárcel, ¿no es cierto? Está en prisión. Seguramente, de acuerdo a Hechos 28 del 16, versículo 20 también, él está siendo vigilado por un soldado romano. Y él está viendo a este soldado romano que obviamente está ahí para decir, tú ni pienses tratarte de escapar, tú y cualquier otro malhechor. Estos soldados romanos que son temidos alrededor del mundo, estos soldados que son la base de la conquista y el poder del imperio romano, estos soldados que tienen un historial de victorias ganadas. Estos soldados que alrededor del mundo personas se asustaban tan solo de mencionar el nombre de estos soldados romanos. Y él le queda viendo y inspirado, él empieza a decir, esta es una gran imagen de la armadura que un creyente debe tener. Y dense cuenta que dije debe tener, no es una sugerencia. No es que hay algunos soldados que se ponen toda la armadura y otros que no. Y tiene partes defensivas y partes defensivas. Algo que pasaba mucho en la antigüedad era que tú tenías soldados que debido a que el peso que tenía esta armadura, decían, ¿sabes qué? Yo no me voy a poner toda la armadura. ¿Y qué creen? Era exactamente por donde el enemigo atacaba. Y no solamente que mataba a ese soldado, sino que, ¿qué creen? Habría un espacio para el resto de la línea de ataque. Cuando hablamos de esta guerra espiritual, amados, quiero que te des cuenta de que no eres tú, agente 007 cristiano, solito en contra de este mundo. Estamos juntos. El hablar esto significa que cada uno de nosotros tiene esta armadura porque somos parte de una línea de defensa y una línea ofensiva en el cual cada uno de nosotros tenemos que velar el uno por el otro. Porque muchas veces si uno cae, abre la oportunidad para que otros caigan. Nuestros valores como iglesia son verdad, comunidad, misión. Y esa parte de comunidad a veces personas dicen, ¿qué significa? Entonces tenemos que ser panas. Sí, es verdad. Pero la idea de comunidad es que somos familia. Cristo es nuestro hermano. Dios es nuestro Padre. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y esta es la armadura que debe ser parte de todas nuestras vidas.
Es tan importante esta armadura, por favor, no vamos a entrar allá, pero miren el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Esta idea de estar firmes es tan importante en la guerra espiritual. Y una vez más noten que dice ponerte parte de la armadura. No. En ambas veces que es mencionada dice toda la armadura. Toda la armadura. ¿Y cuál es esta armadura? No la vamos a ver el día de hoy, pero las vamos a ver en las próximas semanas, pero para que la veas. Versículo 14 al 17 la dice, y estad pues firmes, 1, ceñidos vuestra cintura con la verdad. Número 2, revestidos con la coraza de la justicia. 3, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 4, en todo tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Siguiente, tomad bien el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a tomarnos las siguientes semanas para desempacar, para poder quitar parte y poder entender, desmenuzar cada parte de la armadura, hermanos. Pero por ahora, antes de lanzarnos a esto de qué es cada parte, ¿qué es lo que nos dice, amados? ¿Qué es lo que nos dice antes? Porque dicen, ok, entonces, ¿qué significa? Pero primero entendamos qué tenemos que hacer con esa armadura. Y lo primero es que son órdenes. Lo primero que tienes que hacer como creyente es estar firme, ¿recuerdan? Fortaleceos, ser fortalecidos, y de ahí te pones esta armadura. Es algo que buscas hacerlo todo el tiempo. Dios nos da órdenes específicas de qué hacer en la batalla espiritual. Otra vez, esto nos ayuda a clarificar perspectivas erróneas de la guerra espiritual. Mientras yo leía todas esas palabras, tú no escuchas muchos de los llamados que ahora vemos cuando hablas de guerra espiritual, supuestamente, entre comillas. Además, esto me ayuda a recordar de que debido a que es un verbo que está diciendo tú tienes que hacer algo, la guerra espiritual es algo también activo. En mi experiencia con la guerra espiritual, cuando he hablado con personas, especialmente en el salón de consejería, tú ves que parece ser que la guerra espiritual es algo activo, pero en realidad es pasivo. ¿Por qué? Porque no es tu culpa. Son esos demonios. Son esos espíritus. Muchas veces se la usa como un pretexto para el pecado, se da excusas. Hay personas que vienen y lo que tú les dices y lo que te dicen es, ¿sabe qué? Lo único que quiero es que usted ore porque este espíritu de ira no se me quita. Pero la palabra de Dios da instrucciones claras de qué hacer con la ira, ¿verdad? Y no solamente que un rato va a venir con la varita mágica y la guerra espiritual, ¡pum!, ya se fue. Pero es el trabajar vuestra salvación con temor y temblor. Es el caminar en la gracia, sostenidos en Él, firmes en Él, que Él está haciendo la obra, pero caminar. Uno de mis mentores contaba esta historia y decía que una vez llamaron a la iglesia y una pareja estaba diciendo, ¿sabe qué? Necesitamos que alguien venga inmediatamente para hacer guerra espiritual por nosotros. Y yo le digo, ¿y ahora qué pasó? ¿Sabe qué? Yo estoy todos los días yéndome a emborrachar y vuelvo borracho. Y es más, hace unos días cometí hasta adulterio y yo necesito que usted venga y me quite este demonio porque yo no quiero hacer esto. Y eventualmente tú te das cuenta que se vuelven excusas. ¿Por qué? Porque si es que yo oro y no me lo quita, ¿qué pasa? ¿De quién es la culpa? ¿Del pastor? ¿De Dios mismo? No batallamos como la palabra nos dice. Es toda la armadura, hermanos. Si paso ahorita también es porque esto duele. Porque no solamente que está dañando esas familias de personas que creen eso, no está dañando nada más a esa persona que tiene esta perspectiva errónea de la guerra espiritual, pero ¿qué creen? Después alguien conoce a esta persona y dice, ve, ¿y vos que eres cristiano? Sí, pero Dios no me ha cambiado. Al final, ¿quién se lleva la mala fama de esto? El precioso evangelio de Jesucristo. Un evangelio que dice que Cristo venció a la muerte, pero no es posible en quitarle a esta persona de esa situación. Y además otras observaciones, porque podemos hablar mucho más de allá. Por favor, noten también que dice toda la armadura. ¿Y la armadura de quién? ¿Tuya? De Dios. Es la armadura de Dios y vamos a ver por qué es la armadura de Dios. Pero esto es muy importante recordar que esta armadura fue dada por Dios. Yo recuerdo hace algún tiempo, cuando vivía en los Estados Unidos, una vez estaba haciendo atletismo. Y cuando estaba haciendo atletismo nos dijeron, ¿saben qué? Les vamos a dar los uniformes. Y los uniformes eran hermosos. Y en el Ecuador nosotros comprábamos los uniformes y eran chéveres, pero estos uniformes eran a lo bestia.
Y yo era tan emocionado porque me recordaba y te pones a pensar esa imagen de guerra, porque eso es lo que normalmente ves cuando vas a una competición y dices, vamos a batallar, ¿no es cierto? O sea, lo que sea, como deportistas. Y dices, vamos a esto. Y me acuerdo pensar, qué bestia con esos uniformes, todo, qué bacán, ya vamos. Y el día que me entregaron el uniforme, yo era, qué genial. Y me puse el uniforme. Y el rato que me iba a poner la chompa, regreso a ver quién. Y aquí decía, propiedad del colegio y en mi colegio. No era mía. Solo tenía que ponerme para representar y después yo devolvía. Y algo muy parecido pasa aquí. Muchas veces en guerra espiritual es que yo voy a hacer esto por Dios. Y Dios dice, un ratito, no. Yo te digo qué hacer, yo te doy lo que tienes que hacer. Esta es mi batalla, yo ya la gané. Tú eres nada más un soldado. Y muchas veces queremos apropiarnos de cosas que Dios nos dijo que nunca hagamos. Solo ponte el uniforme y devuélvemelo. Tengamos mucho cuidado con eso. Y número 3, por favor, seguimos caminando. Recuerda los riesgos. Otra vez, de manera práctica, ¿por qué tenemos que ponernos esta armadura? ¿Por qué tenemos que estar fortalecidos? Porque hay riesgos importantes. La palabra de Dios dice, revestidos con toda la armadura de Dios, para que, el motivo, puedas estar firme contra las insidias del diablo. Muchos de ustedes se conocen este versículo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, que creo que está en la pantalla. Dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. ¿Escuchan el mismo tipo de imagen de fortalecerte? Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente, buscando ¿a quién? Devorar. Pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amados, un gran problema en la guerra espiritual es que estamos no pensando en guerra espiritual, pero en un retiro. Estamos pensando que el diablo no es un león rugiente, pero un gatito. Estamos pensando de que esto es algo que, ¿sabes qué? No te preocupes mucho, no le pongas mucha atención, pero es un león rugiente. A mí me gusta ver videos de National Geographic. Y no sé si has visto cuando un león le ataca a una cebra. O cuando un león le ataca a cualquier animal. Tú no le ves al león que viene corriendo y dice, se pone la servilleta, se levanta las mangas, coge el cubierto y el cuchillo, dice, a ver, ven qué mano para comer bien bonito. No hace eso, ¿no es cierto? Si tú ves eso, son ese tipo de imágenes que si no estás listo, son espeluznantes. Es algo violento, es algo brutal. Es algo en el cual es terrible y no quiero darles una imagen terrible, pero el otro día estaba viendo una imagen en cual el león le va comiendo mientras el animalito todavía seguía vivo. Y tú escuchas todo tipo de alaridos y todo tipo de cosas horribles. Y esa es una imagen en la cual el Espíritu Santo te quiere mostrar de que el diablo no está aquí con los acuerdos de la Convención de Ginebra cuando nos ataca. No está diciendo, ¿sabes que estas son las reglas? Ok, entonces te va a atacar de acuerdo a estas reglas. Él no sabe de reglas. Y el día de hoy te llamo y clamo a ti. ¿Cómo estás viviendo tu vida de tal manera que estás dándote cuenta que el demonio tiene un plan para atacarte? Y va a hacer todo lo posible para destruirte a ti, para destruir tu familia, para destruir cualquier tipo de cosa que le traiga gloria a Dios. Y muchos de nosotros estamos dormidos. El demonio está obrando y su manera de obrar es con insidias. Otras versiones traducen esta palabra como acechanzas, como artimañas. Se la puede usar como maquinaciones. Es esta idea de que él está jugando no de acuerdo a las reglas, pero él tiene un plan, tiene un objetivo. Y él es increíblemente inteligente. 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. En la guerra espiritual tenemos que estar fortalecidos, tenemos que recordar nuestros recursos, tenemos que recordar de estar fuertes. ¿Por qué? Porque el demonio está en acecho. Y él es astuto. Muchas veces personas vienen y dicen, ¿sabes qué? Qué bueno que Dios me dio esto. Y era algo que ellos querían, no algo que ellos necesitaban. Y muchas veces cuando Dios te empieza a dar todo lo que querías y tú no estás con Cristo, ahí es donde yo digo, cuidado. Porque es súper astuto y viene como ángel de luz. Entonces tú dices, wow, esto era lo que yo siempre he querido. No era algo que estaba siendo santificado por Cristo, pero algo de tu carne. Y ves que te sigue llegando. Ese rato tú tienes que decir un ratito, pausa. Tengo que tener cuidado.
Amados, estamos en guerra. Amo y odio mi trabajo. Amo mi trabajo porque tienes primera fila para ver lo que Dios está haciendo y ves personas que se arrepienten de su pecado y empiezan a crecer. Tienes primera fila para ver momentos increíbles, pero al mismo tiempo tienes primera fila donde tú ves que el león está atacando y personas piensan que es un gatito y te lo dicen así. No, es que yo estoy bajo control en esta situación. Es que yo sé lo que estoy haciendo, pastor. Es que yo sé que eso de ir a la iglesia, eso de orar, eso de la palabra, todo eso está bien, pero usted no sabe, yo soy bien fuerte en mi fe. Y dale tiempo. Dale tiempo. Amados, el día de hoy clamo de todo corazón. Estás siendo pendiente, estás cuidadoso de que el demonio quiere comerte. De que el demonio quiere arruinar cosas. Y eres astuto, como dijimos, desde Génesis. ¿Cómo él entra en Génesis? ¿Entra como enemigo de Adán y Eva? No. Pero como un amigo. Y este amigo es tan pana que dice, ¿sabes qué? Si yo soy tu pana, Dios es el enemigo. Este Dios es el que te está diciendo que no hagas esto. No, yo quiero que tú seas libre. Yo quiero que te diviertas. Yo quiero que goces, yo quiero que seas como Dios. Este Dios es el que te dice que no. Y el día de hoy te animo, porque hay personas aquí entre nosotros, de que tú ves todavía esto del cristianismo como una idea de que, no, lo que quieren es controlarme. Tú ya estás siendo controlado por alguien. Y es tan astuto además, porque después lo primero que hace es atacar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Con que Dios ha dicho? Y es tan pilas que no solamente a veces dice exactamente y contradice lo que dice Dios, pero a veces exagera, o a veces niega, o a veces aumenta. Y es por eso que es tan importante que tú sepas tu Biblia. Y amados, quiero rápidamente, solamente hemos visto tantas cosas que Dios nos enseña en Efesios. Y tú puedes leer Efesios ahora en luz de lo que estamos hablando. Y darte cuenta de cómo el demonio puede atacar. Por ejemplo, en Efesios 1, del 3 al 14, vimos qué hermoso, del 12, perdón, dice qué hermoso que es el Evangelio. ¿Recuerdan? Bendito sea el Dios de nuestro Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Una cosa que el demonio va a hacer es que tú no veas el Evangelio como algo tan hermoso. Que tú no medites y digas qué hermoso es el Evangelio, sino que digas, ese Evangelio sí, una vez yo levanté mi mano. Yo pasé adelante. Ese mismo Satanás es el demonio que quiere hacerte pensar en una dualidad en la guerra espiritual, que te quiere hacer pensar de que sabes que si eres creyente, Dios está aquí y lleva el demonio y están en un va y viene, va y viene. Pero Efesios capítulo 1, versículos del 18 al 23 muestran que Cristo está sobre todas las cosas. Y hay personas en esta habitación que tú no tienes paz de eso, si ya tienes a Cristo. El demonio además en Efesios 2, capítulo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Una de las grandes mentiras que el demonio va a hacer es decirte que si estás sin Cristo, estás bien, estás vivo. La otra mentira, por favor sigan adelante, y dice más allá en el versículo 2, termina diciendo, ahora operen los hijos de desobediencia. Y después dice hijos de ira, la idea de que estamos bajo la ira. Otra mentira del demonio muy buena en el día de hoy es de que todos son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. Esos anticuados que te vienen a decir de que necesitas a Cristo, no, si todos somos hijos de Dios. Es una mentira del demonio. El demonio también quiere engañarte, hacerte pensar que vivir fuera de la mano de Dios es en realidad libertad. El demonio además quiere hacerte pensar que la manera de llegar al cielo no es mediante la gracia, es mediante tus obras. Capítulo 2. Escuchen lo que dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia para por nosotros. Porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Hace algunos años yo recuerdo compartir el Evangelio con una amiga, y esta amiga me decía, pero yo no puedo creer en ese Evangelio. Yo le decía, pero ¿por qué? Y me decía, es que no puede ser de que tú tan solo creas por fe. Yo tengo que hacer algo. Y una vez más, el demonio te hace pensar de que tú tienes la suficiente bondad para que pueda ver Dios lo que tú hiciste y diga, qué bien, pasa por favor. No te das cuenta de quién en realidad eres. Y podemos seguir adelante. El demonio quiere hacerte pensar que la manera de llegar al cielo en cambio es del otro lado, en el cual, ¿sabes qué? Tú puedes ser creyente
y nunca mostrar ningún fruto y eres creyente. ¿Se acuerdan Efesios capítulo 1 al 3? ¿Quién eres en Cristo? Posición. Efesios 4 hasta el final, la práctica de un creyente. Es hermoso porque un creyente debería mostrar ambas. Muestras de que amas a Cristo, pero también eso te lleva, no por ganarte la salvación, pero te muestra a vivir una manera distinta. Esto trae gran convicción a mi corazón, amados. El demonio quiere hacerte pensar que tú puedes ser una persona que vives totalmente de manera separada de la iglesia y estás bien. El demonio quiere hacerte pensar de que, ¿sabes qué? Eres de esas personas que busca traer desunidad a la iglesia, pero realmente eres un don de Dios a las personas. ¿Por qué? Porque quieres mostrarles lo que realmente tienen que ver. El demonio te va a mentir y te va a decir que, ¿sabes qué? No escuches la palabra de Dios cuando habla de que ser un esposo, que ser una esposa, que es lo que un hijo tiene que hacer, que es lo que un papá tiene que hacer. Mira el mundo. El demonio en el capítulo 4 es el que le encanta cuando hay división y cuando tienes un hermano, eres una persona en la cual tú te vas a dormir siempre enojado con otras personas y dejas que caiga el sol con ese enojo. El demonio te va a mentir, a decir que sabes que tan solo fueron palabras. No importa lo que digas, tienes que ser honesto. Y la palabra de Dios dice que no salga palabra de tu boca que no sea para edificación. El demonio quiere engañarte en que no tomes en serio cualquier inmadurez espiritual. El demonio quiere engañarte en que no camines con cuidado en tu vida. Efesios 4:11. El demonio quiere engañarte cuando no quieres buscar unidad en la iglesia. El demonio te quiere mentir y decir, ¿sabes que esas áreas de inmadurez en tu vida no son tan importantes? No las tomes en serio. Y en medio de todo eso, amados, ¿qué hacemos? En medio de todo eso es donde personas dicen, ahora sí atemos al demonio. Ahora sí, no, miren lo que dice el texto, por favor. Acompáñenme con sus vistas en Efesios capítulo 6. Dense cuenta cuántas veces habla de estad firme. Versículo 10, por lo demás, fortaleceos. Versículo 11, podéis estar firme. Versículo 13, toda la armadura de Dios para que podáis resistir, estar firme en el día malo y habiendo hecho todo, estar firme. Versículo 14, estad pues firme. En el versículo 16, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis, eso significa estar firme, apagar todos los dardos encendidos del maligno. La idea de la guerra espiritual es estar firme en Él, estar firme en el Evangelio, estar firme en tu identidad como hijo de Dios. Amados, en vez de estar buscando atar o desatar con nuestras oraciones, debemos orarle y pedirle a Dios que estemos firmes para cuando el demonio ataque. Número 4, recuerda tu realidad, versículo 12. No vamos a darle muchísimo tiempo a esto, pero lo hemos visto muchas veces. Versículo 12 dice, porque nunca nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta palabra aquí en el versículo 2 donde dice, porque nuestra lucha, esa palabra lucha viene específicamente de un combate mano a mano. Esta no es una guerra espiritual donde va desde otro continente y aplasta un botón y cae una bomba donde otra persona. Esta es la idea de una guerra mano a mano. Es más, esta es la palabra para todos esos amigos que les gustan las artes marciales mixtas. Algo parecido pasaba aquí. Era una imagen del Coliseo donde tú veías que dos personas iban y se daban de quiños y luchaban y tú veías que era mano a mano, era cercano, era topando. Y eso es tan importante recordar. Porque a veces vemos la guerra espiritual como que por allá, no todo el día eso está pasando, amados. Y aquí dice, pero esta lucha no es con sangre y carne, estas son referencias a cosas humanas. El punto es que no luchamos con cosas que podemos ver. Pero aquí dice, pero con 4 estratos o rangos del mundo espiritual. Y ahí es donde dice, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y aquí normalmente lo que se hace en la guerra espiritual es decir, ok, entonces ¿cuál es nuestro plan para estas 4 estratas espirituales? Entonces ¿cuál es para esos espíritus de diferentes lugares? Para esos espíritus de este tipo, ese no es el punto. ¿Por qué? Porque mira tus ojos, por favor, el versículo anterior.
revestidos con toda la armadura de Dios. El punto aquí es que está diciendo, no quiero que te pongas a ver y ahora cuál es el estrato y cómo atacas a este tipo de demonios y este tipo, sino lo que está diciendo es la armadura con la que tienes que luchar. ¿Quién te la dio? Dios. Y solo usa esa, ¿por qué? Porque estás metiéndote en una batalla que tú no tienes idea. Solamente herramientas espirituales de Dios pueden vencer esta batalla. Y esas herramientas ya te las dio. No te inventes. No te hagas del astuto, no te hagas del chévere, no te hagas del espiritual, no te hagas del creativo. Solo usa lo que Él ya te dio. Es la armadura de Dios. Él es el dueño, Él es el que la diseñó. Él es el que dijo, esta es la guerra, yo ya he vencido y esto es lo que tienes que usar. Yo les he comentado una y otra vez y me parece tan increíble que hay veces que uno se encuentra en uno mismo y en otras personas. En mi tiempo, cuando estaba en este tipo de contexto, donde personas hablan de que atar y desatar y esto, y no están firmes. De alguna manera creen que pueden desatar espíritus, pero ni bien pasa alguna cosa en su vida, se les cae la vida. Se les cae todo. No están firmes en el Señor. A Él tenemos que darle cuentas. Y esto nos lleva a nuestro último punto, que es recuerda el resultado. Recuerda el resultado. No sé para ustedes, pero la primera vez que yo leí versículos como este, cuando escuchas que dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Yo dije, ¿y ahora qué hago? ¡Qué miedo! ¡Qué intimidante! Y yo creo que eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Entonces escuchamos y decimos, ¿ahora qué hacemos? Entonces lees el libro de guerra espiritual que te dice que hagas cosas y vos dices, esto ha de ser. Yo recuerdo una vez que en guerra espiritual decía, es que tú necesitas hablar en lenguas. Y yo me saqué el aire tratando de hablar en lenguas. Porque yo quería estar listo para la guerra. Y me veo ahora de que estaba siendo manipulado. ¿Por qué? Porque esto suena tan intimidante que tú dirías, ¿y ahora qué hago? ¡Qué miedo! Y quizás el día de hoy tú dices eso, dices, ¿y ahora qué hago? ¡Qué miedo! Y otra vez, nuestros hermanos de Éfeso dirían, lee el contexto. Vamos a Efesios capítulo 1 una vez más. Y no tenemos el tiempo de ver palabra a palabra. Y aquí me tienen que creer, pero versículo 21 dice, muy por encima de todo principado, la misma palabra que vemos en el capítulo 6, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Si tú verías los dos textos mano a mano en el idioma original, tú verías que esas mismas cosas que son lo que el demonio dice, que aquí está la batalla con el demonio. En el capítulo 1, cuando vemos que Cristo ya ganó, dice, y yo ya gané eso, y yo ya gané eso, y yo ya gané eso, y yo ya gané eso. Estate tranquilo. La batalla ha sido vencida, amados. Yo recuerdo hace mucho tiempo, y siempre cuando hablo de un testimonio, no quiero que esto se vea como que esto es lo que tiene que pasar, pero vieron cosas de mi pasado que empezaron a luchar y pesadillas y cosas así, hasta que alguien me explicó esto y yo dije, wow. Y empecé a darme cuenta de que mi identidad era en ponerme la armadura, en leer la Biblia, en entender el Evangelio, no en estar y ahora lo de lenguas y ahora esto y ahora lo otro, porque eso quizás me quite estas imágenes que veo y este tipo de cosas que veo. Me empecé a dar cuenta cuando Cristo mostró de que sabes que todas esas cosas están bajo mis pies por debajo, Jota. Y darme cuenta cómo empecé a tener paz. Empecé a darme cuenta de que estamos en una batalla donde ya el demonio ha sido vencido. Y la paz que llegó a mi corazón por eso. He visto eso pasar con hermanos y hermanas en consejería bíblica. Que tu enfoque no está en los demonios, sino en Cristo, en verle a Él. Ahí tienen que estar tus ojos, amados. Ahora, y este momento creo que es crucial hacer una advertencia importante. Muchas personas ven lo que acabamos de hablar. Y esto inclusive quizás viniste aquí y estás diciendo amén. Cristo es más fuerte. Cristo le vence al demonio. Amén. Es por eso que en un accidente yo le oro a Cristo. Dicen que en momentos de mucha dificultad tú ves que todo el mundo está, Diosito, ayúdame, Cristo, ayúdame, ese Cristo. Y empezamos a usar a Cristo como un amuleto. Y esto pasó en la antigüedad también, muy cerca de Éfeso.
Quiero leerles algo que pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 13 al 17. Y dice, pero también algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús. Entonces están diciendo, Cristo es lo más fuerte, entonces voy a invocar en ese Cristo sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica, y 7 hijos de un tal Eseba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Entonces ellos dicen, ve, qué chévere esta prédica de enfocarnos en Cristo, entonces ahora sí yo le voy a pedir a Dios, entonces ahora sí en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y eso no estamos diciendo, porque miren lo que pasa. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. ¿Cómo que es exaltado el nombre de Jesús? Y dijeron el nombre de Jesús y no les fue bien. El punto es que no solamente es que Cristo viene y dices, ahora sí, Cristo, ayúdame. Otra vez, ¿quién es tu Señor? Va a haber muchas veces a muchas personas que vienen y hablan de que sí, en el nombre de Jesús, pero tú no le conoces al Jesús de la Biblia. Tú no le tienes a Él como tu Señor y Salvador. Jesús vino en Mateo 4:17 y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 5:32, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 13:3 y 5 dice, el contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El día de hoy, otra vez hay 2 llamados. En el un lado, si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, no vengas a pensar que puedes llegar el día de mañana y decir, Cristo, ayúdame, y que te va a ir bien. Tienes que tener a Cristo como tu Señor y Salvador. El día de hoy arrepiente de tus pecados y confía en Él. Del otro lado, hay hermanos aquí y hermanas aquí que tú amas a Cristo. El día de hoy celebramos que Él ya venció a todas esas cosas. Y le celebramos a Él. Y vivimos en luz de eso cada día de nuestras vidas, recordando que tenemos que estar firmes en Él. Tenemos que ponernos esa armadura. Tenemos que recordar los ataques del enemigo y que Él nos quiere matar. Recordar que esta batalla no es una que tú puedes inventarte cómo la manejas. Y más importante, y al final de todo, que Él ya venció, amados. Que el Señor nos guarde. Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu preciosa palabra. Padre, la historia del mundo cuenta de que la manera como el imperio romano cayó fue cuando los soldados se volvieron vagos. Empezaron a quejarse, Padre, de que ya no tenían que ponerse toda la armadura. Y al hacer eso abrieron huecos para que el enemigo haga de las suyas. Padre, cuánto más el día de hoy te queremos pedir de que como soldados tuyos, bíblicamente, tú nos ayudes a estar firmes en ti y enfocarnos en estas áreas. Padre, te quiero pedir que pese a que no hablamos de esas áreas de la armadura el día de hoy, que preparemos nuestros corazones para escuchar de ellas y vivir en ellas y ponernos de esas partes, Padre. Padre, el día de hoy te quiero pedir de que tú traigas convicción a áreas de nuestra vida donde estamos jugando con el demonio, Padre. Áreas de nuestra vida donde hemos hecho concesiones pensando que el diablo es un gatito y no un león rugiente. Padre, hay matrimonios que están en la línea, hay niños que pueden ser lastimados. Más importante, hay amistades que muestran tu evangelio. Y más importante de todo eso, Padre, es que tu nombre y tu evangelio puede ser visto como algo que no tiene poder. Y Padre, tu evangelio tiene poder. El día de hoy te pido, Padre, de que cualquiera de nosotros que está luchando con ese tipo de cosas, lo saquemos a la luz y caminemos en pos de ti. Y Padre, te pido además que el día de hoy, si hay personas que no te conocen, que tú les traigas al arrepentimiento, Padre. A personas que tienen una fanesca de perspectivas espirituales, que tú les muestres, Padre, de que tú vas sobre todas esas cosas y que tú no vas a compartir tu gloria y el afecto de un corazón con nadie más, Padre, y que tienen que someterse a ti solamente. Padre, además, quizás hay personas aquí que han experimentado cosas tenaces, Padre, y el día de hoy te pido de que tú les muestres que tú eres más grande que cualquier otra cosa y que confíen en ti. Padre, una vez más,
concédenos arrepentimiento, concédenos corazones humildes que día a día te buscan a ti, Padre. Y Padre, te quiero pedir el día de hoy, en este tiempo que vamos a estar obrando y pensando en la guerra espiritual, que tú nos des ojos para poder darnos cuenta cómo tenemos que responder diariamente. Te agradezco por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.